Shabbat Shalom acá para los de YouTube. Vamos a dejar un poco la cámara, pienso yo. A ver, yo creo que ahí está mejor. Sí, ahí está mejor. Muy bien, bueno hermanos, bienvenidos sean todos. Vamos a continuar estudiando hoy la sección de los profetas, que ya la mayoría aquí sabe, que se llama ¿cómo? Haftará. Una haftará. La palabra haftará significa conclusión o despedida, ¿ok? Y se refiere pues casi siempre al complemento de lo que Dios ordenó leer cada Shabbat. Entonces durante ya 2 años seguidos estuvimos estudiando la sección de Moisés del Pentateuco, y este año pues el Señor nos ha dispuesto para que estudiemos la sección de los profetas. Ya en otro año siguiente, Dios mediante, vamos a estudiar los escritos también, para que copemos toda la escritura, porque hasta ahora no se ha hecho algo así, ¿no? Saludos a los hermanos Antonia, Abel, Dani, pues, y a todos los demás que no alcanzo a saludar. De vez en cuando reviso, pero bueno. Vamos a estudiar. La sección de hoy se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 2, del 1 al 12. Es una haftará relativamente corta, pero vamos a aprender aspectos tanto históricos como espirituales en este tema. Y vamos a discernir espiritualmente lo que aquí se dice, porque ya vamos a ver que el contenido es un poco atípico de lo que estaríamos acostumbrados. Vamos a leerlo. ¿Estamos allí ya? Amén. Bien. Entonces dice: y se acercaron los días de David para morir. Así empieza el texto. Y ordenó a Shlomo su hijo diciendo. Entonces yo quiero empezar explicando o recordando para todos que cuando se usa el verbo ordenar en la Biblia, se está confiriendo ordenación. No es simplemente dar una orden, sino que con la orden se está impartiendo la debida competencia y la autoridad para hacerlo. ¿Ok? Esto lo podemos comprobar cuando, por ejemplo, Moisés ordenó a Josué. Cuando dice que lo ordenó, significa que le está confiriendo la autoridad y las competencias para que haga lo que él tiene que hacer. En este caso, David le está transfiriendo unas competencias y unas demandas que él tiene que hacer, ¿verdad? Y mira lo que le dice, mira la competencia y la autoridad para qué fue. Yo voy, ¿verdad?, por el camino de toda la tierra, dice literalmente así. Y tú harás fuerza y serás, ¿qué? Ese hombre. Nish. En hebreo, la palabra que sale ahí es un ish. Ya hemos hablado antes aquí, la palabra hebrea ish. Escríbanla así o grábensela así. Apóstrofe I-S-H, ish. Ya hemos hablado que esta palabra califica a un hombre que ha escalado cierto grado de madurez y cierto grado de sabiduría, pero sobre todo relacionado con la Torah. Eso lo vimos en Romanos, ¿se acuerdan? Capítulo 2 por allá. Hablamos de la diferencia entre Ish y Adam. En este caso un Ish, la persona que se ha enfocado y tiene claro que por delante está el camino del Señor. Amén. Eso es lo que va a ser de un hombre un Ish, y en este caso la mujer también, una Isha. Por eso dice, dice, corruptible es la hermosura, ¿cierto? Y el encanto resulta mentiroso ante la Isha, la mujer que es temerosa del Señor. Aleluya. ¿Ok? Esa es la que es digna de ser alabada. Así es. Todas las demás cosas son corruptibles, pasajeras y hasta engañosas. Así es. Y ahora con tanto Instagram y programas de Photoshop, todavía la hermosura resulta más engañosa, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces está diciendo, tú harás fuerza y serás Ish. Es decir, tienes que hacer todo el esfuerzo que está de tu parte para ser Ish. Es decir, para encaminarte dentro de los mandamientos. Y esta fuerza de la que está hablando aquí será muscular. No, tiene que ver mucho con la voluntad y la disposición y la determinación para hacer las cosas. Sí, porque no es de músculos, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a caminar por la senda de los mandamientos del Señor,
lo que todo o cualquiera de nosotros ha experimentado en ese proceso es que a veces inmediatamente se levanta el enemigo o a veces después. A veces no es inmediatamente, pero a veces en el camino viene y comienzan algunas dificultades. Pero esa fuerza que le está aquí ordenando David a Salomón se le está transfiriendo también a nivel espiritual. Y le ha dado ejemplo. Y Salomón, ¿verdad?, tiene que haber escuchado también todo lo que pasó David, sus ires y venires, y por eso le viene a contar en resumen lo que pasó y lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces está diciendo, tienes que esforzarte en ser un varón. En el Evangelio tenemos esta expresión, dice, comportaos ¿qué? Varonilmente. ¿Qué es eso? Comportaos varonilmente. ¿Será a tu criterio subjetivo o será de acuerdo a los mandamientos de Dios? Tiene que ser dentro de los mandamientos. No va a ser una varonilidad según el mundo. ¿Ok? Porque terminas pensando en caballerosidad, o en ética, o en moral, o en gimnasio, o en cualquier otra cosa. Varonilmente significa dentro de los mandamientos. Como dice por ahí el proverbio, ¿verdad? Más fuerte que el que captura una ciudad es el que controla su instinto. Amén. Fíjate tú, si vamos a hablar de un valiente, de un varón, es el que controla su instinto, sus impulsos, su concupiscencia, todas esas cosas. ¿Ya? Es más fuerte que el que captura una ciudad. Imagínate tú. ¿Acaso un varón solo conquista una ciudad? No, necesita ¿qué? Un ejército entero. ¿Ya? Sin embargo, el crédito siempre se lo lleva aquí en el capitán, ¿verdad? Porque es el que lideró la estrategia y todo. Ayer veía un recordatorio, un documental sobre la guerra de Yom Kippur y mostraban cómo un solo general de Israel con apenas 64 tanques de guerra mantuvo a raya a los sirios en una frontera de 100 y pico de kilómetros. Y dice que fue la pericia de ese general y su conocimiento del terreno, que sabía el ángulo de tiro, la distancia del alcance de la bala y todo, la que supo mantener allí en una proporción de 1 a 11. Cada tanque enfrentándose a 11 tanques sirios, ¿ya? Y sin embargo la pericia de este varón, de este militar, mantuvo ahí hasta que llegó el apoyo del ejército aéreo y todo, y bueno, echaron a los sirios. Imagínense ustedes, entonces el crédito sí, todo el ejército, pero el crédito se lo lleva el que está al frente, ¿cierto? Entonces aquí nos está ordenando la Escritura, y lo vemos también ahí en segunda de Pedro, que a esta fidelidad que hemos recibido le añadamos ¿qué? Virtud, le añadamos paciencia, conocimiento, que no es solamente decir yo soy creyente y ya, es que tiene que haber un esfuerzo de muchos elementos que Dios ya ha puesto allí para que tú vayas, ¿cierto? Pero Dios te está ordenando, y cuando te da una orden te da la competencia. Muchas personas a veces han dicho, ¿no? Y lo hemos escuchado muchas veces, no, es que yo no voy a la congregación o no me congrego porque, ay, y si después fallo, ¿cierto? Es que si nunca vienes, nunca vas a recibir la fuerza para no fallar. Pero si te mantienes afuera, vas a mantenerte fallando. Pero aquí cuando entras a congregarte, listo, de repente fallaste en una, te volviste a levantar, cuidado, te volviste a levantar y fallaste otra vez, pero con el tiempo, cuando te vas fortaleciendo, haciendo la fuerza, vas haciendo retirar al enemigo. Y listo. Pero si te quedas afuera, esperando no caer, nunca vas a entrar. ¿Ok? Nunca vas a recibir el esfuerzo. Y por eso hemos dicho aquí, haremos y luego entenderemos. También hemos dicho entonces, haremos y luego nos vamos a estar fortaleciendo. ¿Ya? Cuando haces lo que Dios te está ordenando hacer, vas a recibir entendimiento y fortaleza. Dios no te está pidiendo simplemente como que esfuérzate ahí mentalmente y luego vienes y hablamos. Nunca fue así. Siempre es a través de la operación. Y eso está escrito. ¿Ya? Bien, con ese marco vamos a ver lo que viene a continuación, lo que David le ordena a su hijo Salomón, para que él sea un ish, para que sea un varón. ¿Ok? ¿Qué le dice?
tú vigilarás, no perderás de vista. Versículo 3 de Primero de Reyes capítulo 2, versículo 3 dice: Beshamarta et mishmeret Hashem Elohecha. En hebreo, eso quiere decir, y tú estarás vigilando, como un vigilante, un guardián, el cerco, el mishmeret de Hashem, tu Dios, para andar dentro de sus caminos, para vigilar sus promesas, sus hukot, ¿okay? Sus mandamientos y sus procedimientos y sus testimonios. Ojo importante, los testimonios. Así que voy a recrear aquí gráficamente este cerco. Hagan de cuenta que hay un cerco que se llama Mishmeret, que eso les enseñé el año pasado, ¿se acuerdan? Amén. Lo repetimos como 3 veces. Una cosa era la Mishmeret del templo para entrar al tabernáculo, otra para entrar al campamento, otra para entrar a ser parte del pueblo. Eran 3 Mishmeret. Y en este caso, a este cerco de acompañamiento que Dios ha diseñado está compuesto por los siguientes elementos. Está diciendo allí que son los hukot, que son las normas infaltables que componen sus promesas al mismo tiempo. ¿Ok? Estamos hablando de los mitzvot, que son los mandamientos. Pero ¿de qué están compuestos los mandamientos? De mishpatim, que son procedimientos. Mishpatim y eduyot, testimonios. Presten mucha atención. La palabra mandamiento en hebreo, mitzvah, o en plural mitzvot, tiene el carácter de lo que hablamos al principio: competencia. Dice, y David ordenó a Salomón, le está dando una competencia, unas aptitudes, unas capacidades para hacer algo. Esas capacidades que Dios ha dispuesto allí tienen 2 ejes fundamentales. Uno, que son los procedimientos específicos que Dios ha dictado que se tienen que hacer. Y otra cosa son los testimonios. Testimonios de la Escritura. Y esto nos hace o nos invita a una profunda reflexión. Voy a hacer un pequeño paréntesis allí. Porque, yo lo decía hace como un mes aproximadamente, en esta última generación en la que se está afirmando tanto la individualidad y la autodeterminación o la libre desarrollo de la personalidad, lo que más está polulando es no tener en cuenta los testimonios, lo que significa experiencia. Por ejemplo, la Escritura, ahorita leía en Romanos y todo esto decía, las cosas que se escribieron ¿como qué? Como testimonio para nosotros. Eso lo dice en Romanos 15. No sé si alguien lo puede buscar ahí, creo que es el 15.2, el 15.3. Las cosas que se escribieron como testimonio para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando leas la Escritura, tienes que leerla, meterte en el texto, meterte en la historia, imaginar lo que está ocurriendo allí y cómo Dios surtió la salida para esa situación. Cuando tú te tomas a ver esa película imaginaria ahí leyendo, vas a tener testimonios o experiencias de qué es lo que tienes que hacer. Por eso tiene relación con los procedimientos. Por lo que Dios no dijo así taxativamente, literalmente allí, está expresado en testimonios. ¿Ya? Está expresado en testimonios, en situaciones. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica. Dios no tenía por qué estar regulando todos los aspectos de la vida, porque la Biblia sería interminable. Pero sí te colocó situaciones en las que tú sabes, por analogía, por similitud, por comparación, todo lo que tienes que hacer. Entonces le está diciendo a Salomón, para que tú seas un varón de Dios, un varón que camina dentro de la voluntad de Dios, tienes que observar las ordenanzas de Dios, que son los procedimientos y los testimonios. Y por el otro lado, las promesas. Las promesas. Dios te está dando unas promesas. De manera que cuando tú haces el procedimiento, sigues la experiencia, el testimonio y todavía tienes miedo,
¿ya? Entonces te acuerdas de lo que Dios ha prometido. Es que yo te dije que ibas a hacer así y esto va. ¿Ok? Como le explicaba hace unos días al hermano Cristian, por ejemplo, Dios le dio la promesa a Jacob de que al final sería una asamblea de amim, de pueblo, de gente con identidad, con Dios. Pero en el proceso fueron goyim. Eso lo vimos en la haftará anterior, ¿se acuerdan? Y Dios dijo en la haftará anterior, ya no serán más dos goyim, dos gentes lejos de mi identidad. Van a ser ahora un solo pueblo, con una sola identidad. De manera que si Jacob en algún momento los hijos de Israel temían, Dios te está recordando, oye, es que yo al final dije que tú vas a ser pueblo, punto. ¿Ok? Está escrito, y está en el Evangelio escrito, que no nos va a venir una experiencia que no podamos soportar. Amén. Y que si pareciera insoportable, Dios iba a dar la salida. Amén. ¿Listo? No tengas miedo. Amén. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya has hecho el procedimiento, ya has imitado el testimonio, ya has hecho según tus fuerzas, como dice en Eclesiastés, lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si ya hiciste eso, quédate callado, quédate quieto y espera que Dios dará el crecimiento. Pero no tienes que andar con el miedo, como a veces de pronto hemos venido de donde hemos nacido, con el miedo de que si no hago más o no me esfuerzo más, entonces voy a perder la bendición, o como dicen algunos peor, arrebata la bendición, o ve por ella y yo declaro. No, no, así no es. Dios es un Dios de orden. Si tú te pones a sobreactuar, vas a terminar transgrediendo los límites de la Escritura. ¿Ok? Por eso es que es un cerco, para que tú no te sobreactúes, no te sobrecargues, no te excedas en lo que tienes que hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a ser sin provecho, no va a tener ningún provecho. Y Dios lo que quiere es que tu porción esté completa y que tengas provecho en lo que vas a recibir. De manera que si ya has hecho todo y de pronto tú has entendido que por ahí es la vía y no ves una respuesta y pasa el tiempo, tienes que pedir testimonios, tienes que pedir consejo, porque dice el proverbio, en la abundancia de consejeros está la salida. Y tú dices, mira, hay una promesa aquí, yo me guío por aquí por esto, yo he hecho esto, me he esforzado en esto, he tenido este testimonio, pero no has resultado nada. Las personas que te rodean, los hermanos, donde Dios habita, en medio de la congregación de Israel, te van a decir, bueno, lo que pasa es que no te has dado cuenta que esto por aquí no es. Y ya. ¿Y tú qué tienes que ser? Obediente. Si ya vienen 2 o 3 testigos y te dicen, oye, es que por ahí no es, has estado lanzando los dardos a donde no es, tú lo que tienes que hacer es sabio y escuchar. ¿Verdad? Como decía el rabino Jonathan Sachs, Israel es el pueblo al que se le ordenó escuchar. Amén. Escucha. Pero si tú te vas a cerrar los oídos y vas a tomar la Biblia, no es que aquí dice y no vas a ver a nadie, ¿ya? Bueno, ¿cierto? Entonces estás violando el otro testimonio que dice el proverbio, no te apoyes en tu propia lógica, ¿cierto? Confía en Hashem con todo tu corazón, pero no te apoyes en tu propia lógica. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental en la Escritura, que es que nuestros pensamientos no empiezan siendo los pensamientos de Dios. Que eso es algo que vamos construyendo con el tiempo y con la experiencia. La idea es que tú no estés padeciendo de balde. ¿Ok? No padezcas de balde, porque para eso Dios ha puesto consejeros. Y si los consejeros te dicen por ahí no es porque por ahí no es. Ya, hay que aceptarlo. Eso no se llama ni fracasar, no, eso no tiene nombre. Simplemente estás obedeciendo, estás escuchando, ¿cierto? Hasta ahí, eso es todo. Bien, lo primero que le dice, oye, vas a vigilar la Mishmeret de Hashem tu Dios, andando en sus caminos, ¿ok? Lo cual constituye vigilar sus promesas. Fíjate tú que lo primero que le recuerda es, acuérdate de las promesas que Dios ha dado.
¿Ok? Las promesas que están como ancla. Tú tienes que tener presente siempre lo que Dios ha prometido. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy práctico. Dios dijo en Éxodo 19, ustedes serán reino de sacerdotes. Eso es una promesa, un juramento que Dios ha dado. De manera que tú tienes que guiarte por ese principio. No te puedes distraer. Por ejemplo, dijo, y ustedes serán Goy Kadosh, nación santa. Eso es una promesa. No es un mandamiento. Es una promesa que Dios está diciendo. Entonces, los vectores de tu vida tienen que girar en esos dos rieles. Tienen que ser esos dos rieles. Uno, conciencia de que tú eres sacerdote. Y por lo tanto tienes que instruirte como sacerdote, saber lo que hace un sacerdote. Y segundo, que en consecuencia tienes que ser santo. Cuando tienes esas dos cosas claras como rieles de tu vida, entonces viene lo demás. Haz los procedimientos y los testimonios. Porque si tú pierdes el rumbo y comienzas a observar mandamientos lejos de lo que Dios ha prometido, esos mandamientos no te van a servir de nada. Eso es lo que vimos en Gálatas que le pasó al pueblo judío, ¿no? Si Dios había hecho una promesa que iba a venir el Redentor, a Sion, el Salvador, todo lo demás, y que Él era el que nos iba a justificar, el que nos iba a limpiar de nuestros pecados y todo, y tú desenfocas esa promesa y te concentras en hacer mandamientos, ¿eso cómo se llama? Legalismo. Eso se llama, de la gracia. caes de la gracia. Eso se llama legalismo, religiosidad, lo que quieras. Y vas a conseguir algunas cosas allí, pero lo que no vas a darte cuenta es que te vas a estar resecando, te vas a estar esforzando como en vano. Y tropezando y todo una lucha ahí tú solo con el mundo. ¿Por qué? Porque te has apartado de la promesa, ¿ya? De lo que Dios ha dicho. Entonces la promesa es el riel fundamental en virtud del cual tú tienes que cumplir los mandamientos. Entonces hay que tener claro cuáles son las promesas de Dios. O sea, que en virtud de las promesas que debemos cumplir Es los mandamientos. es correcto. Y escuchar los testimonios y todas las cosas. ¿Ya? Así de simple. Sigamos. Bien, con todo eso en mente, le dice, en razón de esto, tú tendrás discernimiento, ¿da? Sigo con el versículo 3, tú tendrás discernimiento, tasquil, en todo lo que tú vas a hacer y todo a donde te vas a dirigir. Te das cuenta que son esos dos sentidos, lo que vas a hacer y a donde te vas a dirigir. Pero antes había dicho que los testimonios son de la manera No, como está escrito en la Torá de Moshe. como está escrito. Como está escrito en la Torá de Moshe, muy específico. Por eso Ya, no es cualquier cosa. No es cualquier testimonio. No es cualquier testimonio, no es cualquier mandamiento. Conforme está escrito en la Torá de Moshe. Dice, en razón de lo cual tendrás discernimiento, tasquil, de todo lo que vas a hacer y de todo a donde te vas a dirigir. Imagínate. Oye, qué presentación tan hermosa, ¿no? Amén. Qué consejo, ¿verdad? Semejante consejo. Por eso es que Salomón al final del libro de Eclesiastés termina diciendo, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él fue rey, disfrutó, hizo, vino, deshizo, y al final dijo, oye, ¿qué te puedo decir? Mi papá tenía razón. ¿Cierto? Hasta que no experimentó, no. Sí, entonces Salomón dice, pero ¿qué necesidad tienes de afanarte en eso si no vas a tener provecho? No hay provecho para el hombre en el trabajo en el cual se afana debajo del sol. ¿Ya? Ese trabajo no es solamente la parte laboral, ojo, es obra en general. El cumplimiento de tus metas, el cumplimiento de tus deseos, tu proyecto de vida, lo que sea. Si te vas a esforzar y que todo tu esfuerzo se va a concentrar allí y eso además te va a desviar de las promesas que Dios te ha dado, al final puede que consigas algo, a lo mejor consigues algo, pero no vas a tener utilidad, provecho, no va a haber. ¿Ya? No va a Claro, haber. como dice que la bendición de Dios no añade No añade tristeza. Así es. Pero sí, si tú te concentras, sí, vas a lograr cosas. En la carne se pueden lograr muchas cosas.
Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere tristeza. No quiere tristezas, ni afanes, ni aflicciones, ni remordimientos, ni nada de estas cosas. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué dice? Ahora mira lo que viene a continuación. En razón de lo cual, sigue diciendo el verso 4, dejará en pie Hashem su palabra. Ojo. Es en razón de sus promesas, de sus procedimientos, de sus testimonios, que la palabra de Dios va a estar en pie. Si no estás dentro de la senda que Él está marcando dentro de este cerco, las palabras de Dios no va a estar en pie. No va a estar en pie. Si Dios ha dicho, por ejemplo, yo te guardaré de tus enemigos, como dice el Salmo 91, la plaga no se acercará a tu tienda, es una promesa, supongamos. Pero si tú te andas saliendo de los mandamientos y comiendo lo que no tienes que comer, o yendo a donde no tienes que ir, o relacionándote con quien no debes, la palabra de Dios no va a estar en pie para ti. ¿Sí me hago entender? Sí, porque Dios ha dicho, oye, yo te voy a guardarle que la plaga no llegue a tu tienda, pero si te echas la libertad de ir a comer lo que no debes, que Dios te ha dicho que no comas, o entrar en una relación que Dios te ha dicho que por ahí no es, evidentemente va a haber un problema. ¿Cierto? Va a haber un problema allí. Shalom, adelante. ¿Cierto? Va a haber un inconveniente. Yo creo que podemos sacar esta silla, ¿no? La ponemos acá. Y ahí cabe otra silla. Vamos a ver. ¿Sí me explico? Recíbeme acá, hermano. Ok. Muy bien. Ok, tomemos asiento, esperemos que se acomoden. Bien. Ok. Sigamos. Solo entonces dentro de ese marco que aquí estamos aprendiendo la palabra, ¿cuál es? Mishmeret. No es difícil de pronunciar. No está en chino, no está en cantonés. Mishmeret, son 3 sílabas. Mishmeret, que es el cerco que Dios ha dispuesto para que su palabra permanezca en pie para ti, como Él la ha ordenado. Si tú te sales del cerco, la palabra de Dios no va a estar en pie. No está Dios ya obligado. Si lo hace, es por purísima misericordia, porque ha tenido afecto de decir, oye, este sí es rebelde, vamos a meterlo y ya. Pero no está Dios obligado ya. Entonces todavía vemos a veces algunas personas, algunos hermanos que insisten en ir en contra de la voluntad de Dios y quieren que Dios lo acompañe. Como leíamos, ¿verdad? Le pido a Dios, pero estás desobedeciendo. Pero vas en contra. Y por ejemplo, a veces, supongo yo, ¿no? Ajá. Que pues, todavía soy joven, pero hay situaciones en la vida en que uno cumple todo eso y está dentro del cerco, porque uno anhela ciertas cosas y aún así no sucede. Ajá. Entonces, digo, yo estoy dentro del cerco y es algo que quizás ante la vista del mundo, si lo obtengo no es malo. Ajá. Es más bien beneficioso para mí. Claro. Dentro de la vista del mundo. Sí. Y aún así, Dios, yo estando dentro de ese cerco, a veces no permite ciertas cosas. Claro. Entonces llega un punto en que uno se desanima y entonces dice, bueno, entonces para quedarme tanto, si no me va a hacer lo que yo. Claro, porque Lo que todo deseo. va a tener Dios al fin y al cabo un propósito. Y hemos visto aquí el testimonio y la experiencia de todos, te podemos decir que al fin y al cabo Dios lo que quiere es que siempre pensemos corporativamente, no en nosotros solamente. ¿Ya? Como dice un dicho del Talmud, ¿cuál es el camino por el que el hombre debería andar? Aquel que representa bien para sí y para los que le rodean. ¿Ya? Por ejemplo. Yo no puedo decir, como tú dices ahora, sí, yo voy a hacer esto, voy a pero estoy focalizado solo en mí, por ejemplo, no estoy pensando en los que me rodean. De repente Dios dice, estás pensando demasiado en ti. ¿Me hago entender? Te estás yendo como muy rápido por allá y no estás teniendo en cuenta lo que te rodea. Y el objetivo de un... A pesar de que tengo en cuenta, Sí. a pesar de estar metido dentro del... Es correcto, claro. ¿Por qué? Porque es que al fin y al cabo, como he dicho aquí, el riel son las promesas de Dios. Amén. Y es lo que Dios ha decretado para nosotros. Ser pueblo santo, ser real sacerdocio. Amén.
Entonces, si de repente yo quiero ir por un lado, pero Dios sabe que allá donde voy me voy a corromper o algo, no, quédate acá mejor, o hasta aquí, mete allá, etcétera. Así hemos visto. Yo tengo un caso de un amigo que trabajaba en una empresa, pero que donde todos eran como muy corrompidos, y le tocó salir. Ya salió por preservarse. Lo terminaron haciéndole algo injusto y no lo reclamó, porque es que era necesario salir de ahí. Hombre, mira, yo creo que esa es la confirmación, le dije yo. Esa es la confirmación de que ya tu tiempo hasta ahí había llegado. Podías haber peleado por había legalmente, lo que sea. O sea, Dios va a proveer y proveyó todo. Entonces, las cosas a veces las estamos peleando, pero es que cuando ya Dios ha dicho, oye, es que por ahí no es, y ya. Y tú tienes que estar abierto a escuchar lo que Dios quiere. Aceptar la voluntad de Dios y estar atento, repito, a estas promesas que Dios ha dispuesto. ¿Ya? Bien, pero ahora vamos a ver, mira dónde llega todo esto. Esto se pone cada vez interesante. Dice, para que quede en pie la palabra de Hashem que habló sobre mí, diciendo, si tus hijos vigilan su camino para andar delante de mí en verdad, con todo su corazón y con todo su pescuezo. Ya sabemos que pescuezo se está refiriendo a la integridad de la vida, del cuerpo, diciendo, ¿verdad? No será cortado para ti un varón, un ish, de sobre el trono de Israel. Vale. Ahora viene el verso 5. Y también tú sabes, ya sabes, lo que me hizo Joab, hijo de Tsurya. Vamos a ver lo que ocurrió con esta situación que parece una cosa como familiar, pero vamos a ver por qué no es tan familiar. Voy a anotar este nombre aquí, Joab ben, en hebreo se dice Tsurya, ben Tsurya. ¿Quién era ese? ¿Alguien tiene idea de quién era? Si era primo de David, hijo de una hermana o hermano. Correcto. Era pariente. Si era pariente. Era, a nivel familiar, era primo del rey David, hijo de una hermana de él. ¿Ok? Ahorita vamos a verificar la cita para que le queden informados. Ahí lo dice. ¿Ya? Pero a nivel militar, a nivel de reino, de organización, ¿ya? A nivel de organización, era el jefe del ejército de Israel. O sea, era su primo a nivel familiar, pero a nivel de posición de mando era nada más y nada menos que el capitán del ejército de Israel. ¿Ok? ¿Qué pasó? Vamos a ver lo que dice. Tú sabes ya lo que me hizo Joab, hijo de Tsurya, lo que hizo a los dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y de Amasá, hijo de Yeter, que los mató y puso sangre de guerra estando en paz. Y puso sangre de guerra en su cinto que está sobre sus lomos y caderas, y los zapatos que están en sus pies. Y tú harás conforme a tu sabiduría, y no que No dejarás descender sus canas al sepulcro en paz. correcto, no dejarás descender su ancianidad en paz al Sheol. Ahí dice en hebreo Sheol, para que quede claro que el Sheol es el sepulcro, no es el infierno. Que quede claro que nadie va al cielo o al infierno sin haber tenido lugar el juicio del Mesías, que va a ser en su segunda venida. Por eso no puede ser nadie irse al cielo ni al infierno. Tendría que haber ocurrido el juicio del Señor, y eso no ha ocurrido todavía. Entonces aquí está hablando del sepulcro. Dice, y a los hijos de Barzilai el Giladí harás piedad, y serán de los que coman en tu mesa, porque así se acercaron a mí cuando yo huía de Absalón tu hermano. Y aquí contigo Shimi, hijo de Gerá, hijo de Yemení, de los varones escogidos, y él fue el que me deshonró con una severa deshonra en el día que yo iba a Mahanaim. Y él descendió a recibirme en el Jordán, y yo le hice juramento por Hashem que no lo mataría. Dice, como que no te voy a matar a espada, le dijo, ¿verdad? Y ahora no lo dejes limpio, porque tú eres un varón sabio, Ish Hacham, ¿ok?
y tú sabrás lo que le harás. Conclusión, vas a hacer descender su ancianidad con sangre al Sheol. Esto es fuerte. ¿Ya? Vamos a hacer un resumen de la historia para que no nos alarguemos mucho. Primero de todo, ya hemos dicho que este señor general del ejército de David era su primo, y vamos a ver el recorrido que estaba ocurriendo con este personaje. Resulta que para entender lo que está ocurriendo aquí, vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 3 verso 14 en adelante. Por ahí empezaron algunos problemas. Segunda semana. Sí. 2 de Samuel 3:14. ¿Qué dice? Después de esto envió David mensajero a Ishbosheth, hijo de Shaul, diciendo: restitúyeme a mi mujer Mical, la cual yo desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Sí, continúa. Entonces Ishbosheth envió y la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bejurín, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: ayer y anteayer procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque el Señor ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí para hacer eso. Abner era jefe o era general del ejército del rey Shaul. Acuérdense que todavía había ahí una resaca con el tema de que Shaul estaba enfrentado, etc. Entonces Abner viene de ser del ejército de Shaul y ya se está asociando con el rey David. Él le dice: oye, David es el rey, eso no tiene discusión, ¿ya? Y evidentemente este era un varón más experimentado, con mucha más carrera y todo, y resulta que este señor Joab, el primo del rey David, vino y lo mató, porque resulta que dentro de aquellas contiendas que había habido, Abner había matado a un hermano de Joab. ¿Ya? Lo mató, se llamaba Asael. Lo mató. Este señor Joab quedó lleno de rencor. Ya, este me la va a pagar. Y pasaron los años, pasó el tiempo, y efectivamente apenas tuvo la oportunidad y vio que Abner ya estaba acercándose en diálogo con el rey David, dijo: oye, este me va a desbancar, ¿ya? Porque tiene más experiencia, tiene más cosas que yo, mejor lo quito del camino. Lo mató, ¿ya? Mató a Abner. Lo quitó del camino. Lo impulsó más todavía. Claro. No la muerte del hermano, sino el puesto. Sí, el puesto, más que todo es el puesto, porque él estaba, ahorita vamos a ver la senda de varios eventos puntuales que hizo este señor y vamos a ver a dónde iba. ¿Ya? Listo, quitó a Abner, una amenaza que se veía como de lejos. Empezó por allá, quitó a Abner. Ya. Segundo, ¿qué pasó? Que viene a continuación, vamos a 2 de Samuel 11:14. 2 de Samuel 11:14, ¿qué dice? 11. Sí, 11:14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Sí. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías delante de la fuerza de la batalla y desampararle, para que sea herido y muera. Listo. Él, Si eran perversos. oye, la tuvo fácil, ¿no? Porque Urías La vida te amaba hasta el último. Urías era uno de los más representativos generales del ejército de David, y como venía David con un problema con él, le ha sabido mandar la carta al personaje más adecuado. ¿Ah? Imagínate tú, como decimos aquí, lo que no quiere el sapo que lo echen al agua, ¿verdad? Ya seguro este señor tenía enfocado a Urías y dijo: este también me puede estorbar el camino de mis aspiraciones. Vamos a ver, hacer algo. Oye, le atina a llegar la carta así al escritorio. No, que mates a Urías. Ah, claro, cómo no, con mucho gusto.
vamos, y enseguida, ¡paz!, lo mató. Ya lleva 2 muertos. Ya lleva 2 muertos. ¿Ah? Listo, sigamos. Luego viene y se va cerrando el cerco. O sea, empezamos desde el más lejos, ya viene un poco más cerca. Ahora viene un tercer muerto. Imagínense quién fue. Absalón, el hijo del rey David. ¿Ya? Porque resulta que Absalón, como sabemos, se había ensoberbecido, se había revuelto, quería asumir el reinado él. Y entonces, listo, había habido un conflicto allí. Vamos a hablar de ese conflicto aquí vamos a buscar en 2 Samuel 18 del 1 al 14, ahí donde está puntualmente el hecho de lo que ocurrió con Absalón y todo lo demás. 18, ¿qué? Desde el 1 al 14. David, pues, reconoció el pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos capitanes de millares y de centenas. Y puso la tercera parte del pueblo bajo la mano de Joab, y otra tercera bajo la mano de Abisai, hijo de Sarbiá, hermano de Joab, y la otra tercera parte bajo la mano de Itai, Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrá, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Ajá. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10.000 de nosotros. Ajá. Por tanto, será mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Ok, sigue. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que a vosotros pareciera bien. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Sigue. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Ojo, hasta ahí ya le dice: oye, trata bien a mi hijo. Es mi hijo, sucesor potencial al trono. Pero esto es una guerra interna. Sí, interna, porque ¿sabes? Absalón se quería ahí como revolver. David lo manda a juiciar. Es una división del reino. Claro, y David lo manda a juiciar y dice: oye, pero trátame bien a mi hijo, con calma, dice, con calma, dice, leat, trátalo con calma. Así dice literalmente, leat. ¿Qué pasa? Vamos al verso 14 directamente. ¿Qué dice el verso 14? Respondió Joab: no es razón que yo te ruegue. Y tomando 3 dardos en su mano, los hincó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio del alcornoque. Imagínense ustedes, resulta que cuando Absalón es disuelto, él sale huyendo en un burro, y como él tenía el cabello largo, se quedó atascado en un árbol, y cuando estaba ya afanado soltándose el pelo, llegó y le dijeron: oye, que allá había Absalón, que está por allá está. Y sí, vino Joab, callado, no le dijo a nadie, se llevó 3 flechas, 3 puñales y se los metió aquí en el corazón. Y ya David le había dicho: trátame con cuidado, con calma al muchacho. No apresures a matarlo. Fue una orden del rey. Ya ahí se empezó a hacer manifiesto cuál era la intención de este señor. ¿Ya? Pero si tú revisas un poquito ya con calma la historia del capítulo 15, 16, te vas a dar cuenta que cuando el rey David trata de convencer a Absalón y todo lo demás, Absalón pues se le subió un poco el ego, el reino a la cabeza, y le dio unas órdenes a Joab: oye, que venga acá, y él no fue, le mandó a decir 3 veces y no quiso venir. Aquí ya hay un daño, ya que hay una insurrección, mejor dicho. Pasó como que otra vez guardó rencor contra Absalón, y que se cree que me va a mandar a mí. Listo, quitó a Absalón del camino, lo mató. Y por último, resulta que para más recarga de su egolatría, viene David y en vez de designarlo a él como el jefe general, ya como el príncipe, mejor dicho, vino el rey David y nombró a otro, que fue Amasá, que es el que dice aquí, ¿ya? Y resulta que nombra a Amasá y también mató a Amasá. Oiga, entonces ¿detrás de quién iba? De David. Detrás de David. Vaya, por David. Ya, empieza con el más lejano, va a la mitad, va al otro, ya el que venía era el rey David. ¿Ya?
¿Y qué se supone entonces? Que aquí, más que ser un conflicto familiar y de rencores y de todo esto, lo que no debemos perder de vista y que está de acuerdo a lo que dice la Parashá es la preservación del linaje de David, que es una promesa. Ojo, porque es una promesa de Dios que de la descendencia de Judá y de la casa de David iba a venir el Mesías. Así que por eso es tan severa la orden que le está dando aquí a su hijo Salomón. Dice, oye, no vayas a pensar de que esto es una venganza personal o de que yo estoy guardando rencor con este muchacho porque me ha matado 4 generales ya. ¿Ah? Lo que pasa es que este señor, lo que viene en su corazón, sabiendo luego no si está preso de Satanás o no, no lo sé, pero lo que viene a hacer es que si ya no me pudo matar a mí porque ya me voy a morir, lo que va a venir es atrás de ti. Si tú lo dejas vivo, va a ser la manera, va a insistir por cualquier otro lado para quitarte a ti. Y si él llega a quitarte a ti, está en riesgo, ¿verdad? Así que esto es un asunto espiritual. Esto es asunto espiritual. La muerte de este señor, que ya se hizo manifiesto desobedeciendo a la orden del rey, al matar a Absalón y al matar a Amasa, ya está claro que esto es un asunto espiritual. De manera que por eso el rey David ordenó, confirió potestad y autoridad, capacidad para decirle a Salomón, quítalo del camino. ¿Ya? Porque ya es justa su muerte. O sea, cometió un homicidio. Él lo dice, oye, derramó sangre de guerra estando en paz. Mató con lascivia a mi hijo. Y en la escritura dice, lo tirzah, no matarás. Pero ese matar, como lo he explicado, significa cometer un homicidio sin haber mediado un juicio. Y eso es un mandamiento de la Torah. No quitarás la vida a nadie sin haber mediado un juicio. ¿Cómo él va a matar a mi hijo? Ni siquiera tendría que haber esperado a que yo juzgara o los jueces juzgaran a Absalón y decretaran su muerte y a esperar que yo le diera la orden, porque lo mató. Así que nada más que por mandamiento de la Torah ya tenía su muerte ganada, ¿cierto? Ya tenía su muerte ganada. Pero resulta que además de esto es un asunto espiritual. Claro, porque quería prácticamente, sí, esto es espiritual, porque de la casa de David está la promesa de que el Mesías nacería. Claro. Por lo tanto, tenía que preservarse la descendencia de David. Totalmente. Y estábamos viendo cómo los hijos de David se habían corrompido también. Claro. Adoniá, Absalón, el otro lo mataron, ¿verdad? Etcétera. Todo era un gran desorden. Como dijo el Señor, los primeros enemigos serán los de tu casa. Es correcto. Y entonces aquí, en comparación con lo que estamos viendo en Génesis, Jacob llama a Yosef, ¿verdad? Le da unas instrucciones precisas, y cuando José muere, también le dice unas instrucciones precisas a sus hermanos y a toda su descendencia. Vamos a leerlo allá. Vamos a Génesis capítulo 50, que ya está al final, y vamos a ver las instrucciones precisas que se conectan con todo esto. Vamos a ver en el capítulo 50, versículo 24. ¿Quién lo lee? Y José dijo a sus hermanos, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José desde edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un arca en Egipto. Amén. Correcto. ¿Qué está enseñándoles allá? Le está diciendo, oye, ustedes no se pueden quedar en Egipto. No se pueden quedar en Egipto. Ayer hablamos curiosamente que Egipto representaba el mundo. El mundo en todas sus expresiones de pecado. Y le está diciendo, oye, Dios los va a visitar y ninguno de ustedes se puede quedar aquí. Ni siquiera a mí me van a dejar aquí. Para que no haya pretexto alguno, no es que voy a visitar la tumba de José en Egipto. ¿Cierto? No, vamos a hacer una visita a Egipto
Eso equivale hoy a que tú no puedes dejar nada que te conecte con el mundo. Por eso se insiste demasiado hasta la saciedad: no te unas en yugo desigual con un incrédulo, porque eso es anclarte a Egipto. ¿Ok? Eso es tener una razón para estar en contacto con Egipto. No améis el mundo. No améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Cierto? Porque el mundo, la vanagloria de la vida, todo eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso nos conecta con lo que hablamos ahorita. La palabra de Dios va a estar en pie para ti cuando estés aquí adentro. De manera que Dios, como lo hemos hablado varias veces, no tiene necesidad ni siquiera de mandarte maldiciones, ni castigos, ni estas cosas. Basta que Dios se retire y que el mundo funcione como sabe funcionar para que a ti te pasen las cosas. Sí. Ya, eso es todo. Entonces no tiene necesidad de, porque dice que en Él no habita el mal. Entonces, Dios no tiene un corazón para hacer daño. Simplemente se retira y el mundo es como es. El mundo es caótico, el mundo es desordenado, el mundo es agresivo, es violento. Comandante. Claro, como Joab. Como Joab. Perdón. Ya, como Joab. Es así, es como una bestia, como dice en 2 Pedro, es como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Entonces Dios te está diciendo: oye, guárdate del mundo, no dejes nada en Egipto, no guardes ningún pretexto. Cuando se dio la Torá, se le dijo a los reyes de Israel que no amontonen muchos caballos y que no hagan nada con los egipcios. Distancia total. Ya hoy Egipto es otra cosa. El Egipto literal ya dejó de existir. Pero el mensaje espiritual que dejó la Torá te tiene que dejar claro que con el mundo no tienes nada que ver. ¿Ya? Y el mundo tiene unos objetivos, tiene unas metas, tiene unos ideales. ¿Ya? Y a veces nos vemos nosotros como que, a veces nos hemos ido a los límites, a los confines con el mundo, estamos sobre la raya, como coqueteando mucho con el mundo. Oye, pero es como sería bacano tener, ¿cierto? Sería chévere tener una mansión allá en las afueras de 500 millones y todo. Uy, pero para yo tener 500 millones o hago un torcido aquí, o tendría que esforzarme para hacer postdoctorados, irme a trabajar al extranjero para luego venir y comprar la casita de 500 millones. Como complicado. Qué recorrido. Sí. Y O sea, tanta vuelta y todo cansado. para tener una casita. Entonces tú tienes que ser inteligente. Tú dices: oye, pero ¿será que vale la pena? ¿Valdrá la pena tanto sacrificio solo para tener esa cosa material? Ambición. No es como mucho sentido, ¿sabes? No es con mucho sentido. Por eso los rabinos del Talmud decían: el que aumenta las posesiones aumenta la preocupación. ¿Ya? Sí, pues tienes una casa allá, la otra acá, la otra hacienda allá, empleados que te roban, etcétera. No, que pasó un accidente allá, que uy, se te va. Cuando tu porción natural es ser real sacerdocio, gente santa. No significa que uno no aspire a cosas. Sí, está bien aspirar, pero es que no puede ser eso el riel de tu vida. Lo dijo nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor lo dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Cierto? ¿Alguien lo puede buscar por allí? Quisiera que lo leyeran. La vida del hombre no consiste, no debe estar concentrada y pendiente de la abundancia de bienes. El Mesías lo dijo en otro sentido: oye, no procures atesorar aquí nada, porque aquí la polilla y el óxido lo corrompen y además te muere y no te lo lleva. ¿Ya? Yo siempre he puesto el ejemplo de Michael Schumacher. Oye, toda su vida espectacular, dedicado a la Fórmula 1, maravilloso, nadie como él. Cuántos sacrificios no debió haber hecho. Y cuando empezó a disfrutar de las mieles de su riqueza, bastó que un palo le golpeara aquí y lo dejara en coma. ¿Cierto? Y ahora, cuando más quería disfrutar con su familia, no puede. Dígalo, hermano. Mirad y guardaos
de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Correcto, por allá en Timoteo capítulo 6 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron atravesados de diferentes dolores, de muchos dolores. ¿En qué parte? Oye, Dios va a prosperar al que tenga que prosperar. Esto no se llama ni resignación, ni karma, ni nada de estas cosas. Cada quien Dios le va añadiendo conforme a su sabiduría, a lo que Dios vaya disponiendo. ¿Ya? Sí, yo quisiera tener una mayor comodidad que tengo ahora en mi carne, pero me pongo a pensar y digo, no lo necesito. ¿Para qué? No la necesito. Pero hay personas, hay hermanos como ustedes a los que Dios les pone, quiero tener esto y se lo da. Ah, bien, seguro lo necesitaba. Así. Pero no ponernos como que la vida consista en los bienes y que ahora tengo que cambiar esto y lo otro. O sea, eso es terrenal. Eso lo venden. Eso, oye, te mueres mañana y ya. Te mueres mañana y se fue la vida, todo tu esfuerzo y trabajaste para otro. Eso lo dice Salomón, ¿verdad? Sí. Oye, trabaja y no sabe quién va a heredar. Exactamente. Porque ni siquiera sabes que es tu hijo. Algunas personas a veces trabajan y hacen cosas pensando que en el futuro de los hijos, y tú no sabes cuando te mueres qué va a pasar después. Nadie te garantiza que tu trabajo va a pasar directamente a tu hijo. Hay unas familias aquí en Barranquilla, bueno, eso pasa en muchas partes del mundo. Aquí lo vemos, aquí que estamos en Barranquilla, que tienen muy conocidas aquí las familias que conocemos acá, que tienen bastantes almacenes, y es más almacenes y más cosas y más posibles. Cuando le quedan a los hijos, y con el tiempo ni a los hijos le quedan a gente extraña. Sí. Eso de ahora, que trabajaron, hicieron todo lo que hicieron para que... Para nada. Y además, fíjate tú, aquí precisamente para retomar el tema al principio, David quiere que ante todo David sea un varón. O sea, más allá de pensar en extender las fronteras de Israel, más allá de acumular más oro, de someter más pueblos, de comprar más caballos, y yo nada más quiero que tú te esfuerces y seas un varón. Me basta. No importa si el reino de Israel no crece o no es rico o no es millonario. No me interesa. Jesús lo dijo, buscar el reino de los cielos Y su justicia, lo demás vendrá por y lo demás va a ser añadido. La vida no se te puede ir persiguiendo las cosas materiales. ¿Ya? Basta delante de Dios que tú seas un varón. Un varón. Eso es todo. Cuando eres un varón de Dios, Dios te utiliza de una manera que tú ni piensas, que tú no sabes. Llega solo. Eso va llegando solo. ¿Pero qué? Como dice en un salmo, el Salmo 82, todos mis pensamientos están en ti. Todas mis fuentes están en ti, decía el rey David. ¿Ya? Aunque cante o dance, todas mis fuentes están en ti. Va a dar el ánimo, la sabiduría. Total. Entonces, en últimas, cuando todos nosotros nos esforzamos en ser varones y mujeres de Dios dentro de este cerco, ¿cuál es el sentido entonces de nuestra vida y nuestra existencia, hablando en términos básicos y generales? Preservar la promesa, preservar la identidad, ser luz a las naciones. Nosotros tenemos que tener pendiente que nuestra primera misión como hijos y siervos de Dios, como varones y mujeres de Dios, es ser luz a las naciones. Eso es una de nuestras... No dice id a las naciones y hagan discípulos. Bueno, para que tú estés competente para ir a las naciones y hacer discípulos, tienes que dedicarte a estudiar. Y estudiar no es fácil. Estudiar la escritura no es fácil. ¿Ok? Son horas diarias que te tienes que meter a aprender geografía, que la historia, que la matemática, que lo uno, que lo otro. Eso no es como que toma aquí el boleto y ve y predica. Así no es. Por eso dice, vayan y hagan discípulos. Un discípulo en Israel no es como hoy, yo lo he dicho varias veces. Hoy hasta el discipulado es virtual. Toma, estudias de este libro, yo te hago unas preguntas, respondiste de memoria, así, listo, vale. Así no era. Así no era. El discipulado en Israel, Jesús lo muestra en el Evangelio, andaba con los discípulos para todos lados. Oye, acompáñame 35 kilómetros a pie a Emaús y vamos hablando. ¿Cierto? Oye, acompáñame allá a Galilea.
100 kilómetros al norte, y vamos hablando ahí. ¿Ya? Vamos al mar, vamos a Jerusalén otra vez, subamos allá a Cesarea, vamos allá, regresar. Era con los discípulos al lado. Al lado. Así eran los discipulados en Israel. Tú aprendías de la vida práctica, andabas con el maestro al lado. Hoy lamentablemente el mundo y el sistema lo hacen muy difícil, porque cada quien tiene que trabajar y muchas cosas que yo a veces me entristezco, porque no se pueden hacer igual. Pero el principio fundamental es hacer discípulos. Y eso significa, tienes que dedicarle tiempo al Señor. Tienes que dedicarle tiempo al Señor. Como dice un salmo, de nada sirve que te acuestes tarde y te levantes temprano si Dios no complace a sus amados con el sueño. ¿Ya? Y eso traduciéndolo, está diciendo, oye, tu sueño será grato cuando estés nutrido de la Escritura. Eso lo dice el proverbio. ¿Ya? Entonces te acostarás y tu sueño será grato. No sé si alguien puede buscar ese versículo que siempre me gusta mucho. Y a casi todo el mundo cuando me despido así de noche digo que tu sueño te sea grato. Pero hay que ver lo que dice antes. Vamos a buscarlo, por favor. Dice, y tu sueño te será grato. Dice, entonces te acostarás y tu sueño será grato. No sé si alguien acá de pronto lo ha encontrado o no. Vale. Bien, vamos a ver quién lo consigue por allí. Barbash Nadhab. Voy a tratar de buscarlo yo acá también. Apelo a los que tienen ahí la tecla. ¿Cómo? Proverbios 4 por ahí. Creo que es. No, es proverbio, es proverbio. Entonces te acostarás y tu sueño será grato. Creo que es el. Ese es. Vamos a leerlo desde antes. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 21. ¿Qué dice? O mejor, vamos a leer desde el 13. Vamos a leer los primeros versos desde el 13 y luego saltamos al 21. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halló la sabiduría y que saca a la luz la inteligencia. Correcto, sí. Porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata y su fruto más que el oro fino. Hoy, ahora vamos al 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Sí. Y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acostares no tendrás temor. Antes te acostarás y tu sueño será suave. Espectacular. ¿Cierto? Tu sueño será grato, pero ¿qué es lo que hay detrás? Oye, que has buscado sabiduría, que has explorado la inteligencia del Señor, sus mandamientos, lo que Él te ha mandado hacer. Cuando tú te ocupas de eso, tu sueño será grato. Oye, ¿quién no desea, por ejemplo, de nosotros tener visiones de Dios? Que Dios te revele cosas grandes y profundas. Pero vas a acostarte pensando, es que mañana tengo una junta de socios y no sé qué. Vas a acostarte pensando eso. No, que mañana tengo que coger el avión y tal. Hombre, aquí dice que su comercio es mejor que el oro y que la plata y que todas estas cosas. Cuando te acuestes no tendrás miedo y tu sueño será grato. Entonces dice el Salmo, de nada sirve que te acuestes tarde y te levantes temprano si Dios no te complace el sueño. ¿Ya? Quiere decir esto, oye, de nada sirve que te afanes acostándote tarde y levantándote temprano, trabajando en lo tuyo, que eso lo que está haciendo es robarte tiempo con Dios y tu sueño se está perdiendo de ser grato, porque está enfocado en otra cosa. Me ven periódico porque yo duermo solita, Claro. grande. Claro, y no tienes miedo, ¿no? Y estamos hablando de muchísimas cosas. Leyendo y todo, me tiene cosas de Dios, no me da miedo. Vea, y del mundo de hoy, grande. correcto, vea, y hoy que estamos con el tema del estrés, de la agonía, Que de te van la a lucha, meter, que etcétera. que te van a matar, que nada. Yo no solita, un cuarto, son cuartos ocupados, todo eso es una casa grande. Y mira lo que dice aquí en el versículo 25 y 26.
¿Del qué? De ahí de Proverbios 3:24. No tendrás temor del pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando vinieren. Porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie para que no sea tomado. Por ejemplo, tú sabes la angustia que debe tener una persona que ha depositado todo su esfuerzo económico en una casa de verano frente al mar y tal, y viene la noticia de un tsunami. ¿Ya? Uy, no. Oye, aquí hemos visto en Barranquilla cuando la gente ha arriesgado su vida solo para que su carro de 200 millones no se lo lleve el arroyo. Claro, porque su esfuerzo es su vida la que se está yendo ahí. Como lo dijo el Mesías, ¿verdad? Donde está el tesoro, está tu corazón. ¿Cierto? De manera que si tú has invertido todo tu esfuerzo o has asumido una deuda de 200 millones para lucir un carro, y ahí te está focalizado la mayor parte de tu esfuerzo, ya te ganas un salario y se te va casi la mitad pagando el carro. Oye, te tiene que doler si se lo lleva un arroyo o te lo roba. Pero aquí está diciendo, no tendrás temor repentino ni de las cosas que le pasen a los impíos, porque sencillamente no vas a andar en esa película. Ya. Sabrás con prudencia que lo normal es no andarse endeudando descomunalmente solo para tener una cosa material ahí. Todo prudente en el Señor, como decía nuestro Señor, ¿verdad? El Mesías. Oye, nadie se pone a construir una torre sin primero calcular si la va a terminar. Eso es lógica. ¿Quién va a salir a la guerra sin saber si puede por lo menos pelearla y ganarla? Mejor me rindo, ¿cierto? Ya, ¿quién va a salir a matarse ahí por el orgullo y el honor? Más vale perro vivo que león muerto. Lógica. Es lógica. Pero entonces esos testimonios de Escritura tú los tienes que incorporar a tu vida para que sepas a dónde vas a asignar tu tiempo. Porque algo que sí es verdadero es que el tiempo es solo. Entonces, yo soy economista y la economía está considerada como la ciencia de la toma de decisiones. Y la economía está regida por la optimización de todo lo que tú hagas. Y en la economía yo pude ver cómo funciona todo esto de la Escritura. Desde la economía, Dios te está diciendo, oye, tienes un recurso que es el tiempo, que es lo que más importa al fin y al cabo. Mira bien dónde lo vas a invertir. ¿Cierto? Se te va a ir la vida en eso, cuando quieres venir a aprovechar, ya no te da. Por eso decía el rabino Hillel, dice, no digas, cuando tenga tiempo estudiaré Torah, no sea que nunca tengas tiempo. ¿Ya? ¿Sí ves? No, cuando tenga tiempo, déjame acumular un poco de riquezas acá y cuando tenga tiempo estudio Torah, porque de pronto nunca tienes tiempo. Vas a querer y ya no vas a poder. Entonces, hay que frenar, hay que ver, ¿será que es necesario que yo haga esto? ¿Será que es necesario que yo haga esto? Es la confianza en Dios, porque yo te voy a decir, yo soy viuda, duré 7 meses sin recibir nada. Bueno. Y fíjate que Dios me hizo la obra. Y personas que mandaban plata sin pedir claro, nada. así como el profeta Es Elías. la confianza y la paz. Eso es emocional. Que no se Yo desespera. estaba tranquila ahí. Yo tengo problemas con mis hijos por la casa. Que me quieren quitar la casa. Mira, yo no voy a pelar piedra. Claro. No voy a pelear leña. Así es. No voy a tapo y plata. Así es. Usted se mantiene en su paz. En mi paz. Así en es. mi paz. Total. En mi paz. Gracias. Que te busquen y que te van a quitar la casa. Las piedras. ¿Qué dice? No tendrás temor del miedo repentino y de la destrucción de los impíos cuando venga. Claro, los impíos tienen miedo de esas cosas. Cuando ven un terremoto, claro, porque su vida está ahí en las cosas materiales. Y claro que tiene que tener miedo que se le caiga su penthouse y su barco se lo lleve el río o el tsunami. Claro, le tiene que doler. Tiene que estar asustado. Pero a mí no me asusta nada de eso. Porque mi vida yo la he sembrado aquí en la Escritura. Y vieras tú lo que me pasó a mí una noche. Ajá. Yo duermo solo en un cuarto, me cierro todo, me pongo a paso leyendo y viendo cosas de Dios. Y una noche sentí que la cama me la hacían así. Claro, para asustarla. Sí, para asustarme. Pues para reprenderme, hacía así la cama.
Como yo tengo Sidú, que mi hijo me mandó por favor ahora, me dormí tranquila, qué miedo de nada. A veces se caen las cosas, Dios sabe. voy a verla y no veo nada. Dios nos da la tranquilidad. Entonces, ya vamos a ir terminando precisamente, ¿verdad? Con lo que estamos hablando ahora. Estamos viendo entonces para recordar que hay unas promesas, ukot, ¿verdad? Hay unos mitzvot. Los mitzvot tienen mishpatim, que son procedimientos, y tienen unos testimonios que son eloyot. Allí es donde tú tienes que prepararte para la vida, para ser un varón. Eso toma su tiempo. Y tienes que ejercitarlo, porque no es nada más leerse y aprenderse de memoria, es a la hora de la práctica. Y dice, te esforzarás y serás un varón. Amén. Así que nuestro propósito elemental que ha quedado como testimonio de estas haftará, para ir terminando. Primero, en resumen, uno de nuestros propósitos primarios y básicos en la vida es ser un varón y una mujer de Dios. Va a estar redundante decirlo. Segundo, construir nuestra vida sin perder de vista las promesas de Dios. No puedes perderlas de vista. Si tú las pierdes de vista, luego vas a invertir en lo que es más barato que la sabiduría y la inteligencia. ¿Ya? Porque aquí dice que la sabiduría y la inteligencia es más preciosa que el oro y la plata. Amén. Y en tercer lugar, tienes que escuchar, no salirte del cerco, y que las cosas que vayas a hacer las hagas dentro del cerco y estés atento a escuchar. Escucha el consejo. Si lo que te aconsejaron 2, 3, muchos 10 estaban equivocados, oye, bueno, no me equivoqué yo solo. No fue por terco, no fue por falta de consejo. Ya, eso es otra lección que tenemos que aprender todos. Pero si 10, 5 personas te dicen, oye, esto es mejor así y así, lo normal es que tú escuches. Y no te pongas, como repito, dice el proverbio, confía en Hashem de todo tu corazón y no te recuestes en tu propia lógica. Porque eso es de gente terca. ¿Ya? Nosotros tenemos que estar con canales abiertos, dentro de la Escritura, conectados. Por eso es que el pueblo se le ordena que entre nosotros abunde la palabra de Cristo, de Mashiach, para que entre nosotros nos aconsejemos. Pablo decía a los corintios, oye, no hay entre ustedes ni siquiera un sabio que juzgue ahí, ponga orden en la comunidad, sino que se tienen que echar cosas y luego ir a pelear con los incrédulos las cosas. No tiene sentido eso. Están desenfocados. ¿Ok? Bien, entonces, hermanos, con esto hemos terminado por hoy. Esta ha sido la palabra de exhortación, un testimonio, ¿verdad?, de cómo debemos conducirnos como pueblo. Porque acuérdense que en la haftará anterior estuvimos hablando de la identidad como pueblo, que vamos a ser un solo pueblo, y nuestra identidad como pueblo es ser reino de sacerdotes y gente santa. Dos rieles fundamentales para que sea serio y se organice. Ok. Bueno, hermanos, shalom, shabbat tov.